¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles y estamos hoy aquí compartiendo con ustedes algo de suma importancia y de gran oportunidad en los tiempos que nos toca vivir. Han habido varias inquietudes también al respecto para que se esté dando, así como queremos comenzar en el día de hoy, un estudio del libro de Apocalipsis. No pretendemos ni lo vamos a hacer muy teológicamente hablando todo esto, vamos a lo sencillo, a lo claro, a lo práctico, para entendernos mejor en los tiempos que estamos viviendo, para que la Escritura nos sea reveladora, como siempre lo es, en todas estas cosas que se apresuran sobre su cumplimiento, ¿no? Como dice también la Escritura, y es muy bueno que vos y yo tengamos esa su luz, la luz que no nos va a dejar tropezar en piedra, en días donde hay tropiezos doctrinales, en días donde de repente lo interpretativo, lo personal, lo particular talla, pero bueno, en verdad la misma Escritura dice que la Biblia no es de interpretación privada, sino que, bueno, nosotros nos damos cuenta, todos, con el sentido común que Dios nos ha dado, que la Escritura es eso, es algo que está escrito, y como Jesús dijo, escrito está, y el que lee entienda, ¿no? Por supuesto que precisamos la ayuda de Él, el Espíritu Santo, su revelación, pero además de eso, esta es una obra literaria, lo que Él literalmente dice, sin márgenes de interpretativos particulares y personales y de revelaciones, bueno, que quien lo pretenda tener como único intérprete, pero en realidad a todos se nos da, a los que hemos creído en el nombre de Jesucristo, a los que creemos en Él y además lo hemos recibido y lo tenemos en nuestro corazón reinando, tenemos el espíritu interpretativo de la palabra, ¿no? Quien inspiró la palabra, pero como te digo, dentro de las bases prácticas y como decíamos, el que lee entienda. Y es importante entonces que esto lo estemos nuevamente tallando a relieve de parte de Dios en los corazones, porque es un momento oportuno. Es un momento donde es necesario que estas cosas se vuelvan a mencionar, quizás para algunos como por primera vez, pero en definitiva para todos es muy oportuno que estemos hablando de los temas apocalípticos, porque de verdad en esto talla y que talle solamente la verdad eterna, la cual está escrita, el cielo y la tierra va a pasar, pero bueno, la palabra, la Biblia de Dios va a permanecer para siempre. Así que estamos convocándolos a partir de hoy, a partir de este primer capítulo, de esta primera entrega, a unas sucesivas otras entregas y capítulos que no van a ser muchos, porque como decíamos, no pretendemos ni lo vamos a hacer como algo profundamente teológico, sino que entendemos la practicidad de estos días y que, bueno, se necesita dentro de la claridad y sencillez que el propio Jesucristo, él mismo como autor de la vida, como Dios mismo, pero como Dios hecho hombre, simplificó las cosas. Cuando vino a esta tierra no las complicó, no las hizo teológicamente inaccesibles, sino todo lo contrario, con ejemplos muy claros, muy prácticos y muy sencillos, daba a entender cosas muy oportunas y muy profundas a la vez. Así que no quitándole profundidad, pero sí queriendo dejar un pantallazo claro y escrituralmente respaldado, sí, de las cosas que vamos a estar aprendiendo, aseverando y confirmando con la propia Escritura entonces, sí, para que todos tengamos claridad en todas las cosas que están pasando, en las que están para venir y en las que vendrán todavía. Pero vamos a orar porque esto necesita, por supuesto, de Dios, ¿no? Dios es el que nos inquieta, pero también es el que nos quiere dar ahora su enseñanza, porque Jesús es el Maestro. Así que te invito a hacer una breve oración, y orar es hablar con Dios, así que simplemente ahí donde estás, vos lo puedes hacer también conmigo, y desde acá para todos decimos y oramos a Dios Padre, te damos gracias, porque podemos tener esto en nuestra mano, que es tu oráculo, tu palabra viva y siempre eficaz. Te pedimos que por la luz y la enseñanza y la revelación de tu Espíritu Santo podamos acceder todos
a lo que es accesible, porque siendo Dios, tú te hiciste accesiblemente hombre, y así todo lo has llevado a nuestro plano humano, para que nada nos quede en lo recóndito, en lo escondido y en lo no revelado, sino este es un tiempo de revelación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, justamente hablando de eso, ¿no? De revelación y que Dios se revela y todo eso, justamente Apocalipsis, lo primero que tenemos que hablar de todo esto es que, bueno, vamos a irlo, como decíamos, separando en entregas y en capítulos, y hay diferentes, diríamos, etapas, propiamente así, en los pasajes de esta escritura, que está bueno seccionarlos como para comprenderlos mejor, pero Apocalipsis, su traducción quiere decir revelación, y es en doble sentido, ¿no? Es revelación de Jesucristo, como lo principia diciendo el primer versículo y la primera frase, dice la revelación de Jesucristo. Apocalipsis quiere decir revelación, y es la revelación de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, pero también debe de interpretarse como una revelación dada por Jesucristo, una revelación que, leyéndolo literalmente, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar las cosas que deben de suceder. Así que Apocalipsis es eso, ¿no? Es revelación de Jesús y es revelación de las cosas que deben de suceder. Y esto es lo que Él quiere, manifestar estas cosas. No quiere que estén en lo oculto, Él no quiere que estén siendo de interpretación de unos pocos, sino para todos, mayormente para su pueblo, ¿no? Para, como decíamos hoy, para sus hijos, para los que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo y tenemos las arras del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es algo realmente muy importante, que acudamos a esto y que estemos deseando estas cosas y estemos de estas cosas tomando provecho, porque también dice más adelante, en este mismo capítulo 1 donde estamos hoy, en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee, pero también dice el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que el apóstol veía este tiempo, que más que cerca entonces está para nosotros, él ya lo veía como cerca. Y dice que somos bienaventurados, eso quiere decir somos felices, si a esto le prestamos atención. Y como decíamos, el libro de Apocalipsis, por tema y temáticamente, es revelación de Jesucristo. Y a la prueba está esta primera sección, esta primera entrega, que no queremos que sea demasiado extensa, pero sencilla, a la vez profunda y práctica. Decíamos que es revelación de Jesucristo mismo. No solamente las revelaciones dadas por Jesucristo a su siervo, el apóstol Juan, sino primariamente y primeramente la revelación suya, de él mismo como persona. De hecho, eso es lo que se pasa ahora a mencionar inmediatamente de lo que ya estuvimos tomando por reseña. A partir del versículo 8, inmediatamente dice a Jesús se apersona, ¿no? Y entendamos que es un Jesús ya visto anteriormente por este apóstol, bueno, un apóstol de Jesucristo, lo había visto, lo había conocido, había tenido hasta ese momento un grado de revelación de Jesucristo, pero ahora vendría un grado mayor, un grado glorificado de Jesucristo revelado. Hasta el momento Jesús se había visto y se había revelado en forma terrenal y humana, pero no olvidemos que Jesús, tras haber sido muerto, al tercer día fue resucitado por Dios y fue resucitado en cuerpo de gloria. Era transformación de gloria similar y particularmente parecida, diríamos, seguramente a lo que los demás apóstoles, juntamente con este apóstol Juan, y me refiero el apóstol Pedro y Jacobo, ellos tres, juntamente entonces con este apóstol, tuvieron una primera experiencia de ver al Cristo glorificado sobre el monte de la transfiguración. Pero aún así todo, aunque en ese caso también estuvo este apóstol, cuando se revela Jesús,
revelación, Apocalipsis de Jesucristo primeramente, y Jesús se le manifiesta. Dice en resumen, ¿no? El versículo 17, dice el apóstol: cuando le vi, caí a sus pies. Dice aún, caí muerto a sus pies, como que la humanidad toda del ser humano ante la grandeza gloriosa, revelada de la persona del Hijo de Dios glorificado, trajo justamente como que a muerte todo lo humano para dar lugar y cavidad a la gloria misma de Dios y a una rendición cual nunca antes había tenido aún el mismísimo apóstol amado, el apóstol Juan, que dice literalmente que cuando lo vio en este estado entonces de gloria, dice que cayó a sus pies. Así que si ya tomamos lo que es hoy, nada más la introducción del libro de Apocalipsis, es realmente poderosísima y realmente de gran prioridad. Lo primero que justamente que aparece en este libro no es tanto lo que nosotros le damos más hechos importantes a los sucesos que vienen después, que la descripción de los tiempos, sino lo más importante es el Dios de los tiempos, el dueño de los tiempos y aún de nuestros tiempos. Dice que en sus manos están nuestros tiempos. Y eso está bueno ya subrayarlo. Apocalipsis, más que se nos diga, que se nos enseñe, y de eso vamos a transitar también, de que en cuanto a acontecimientos, Apocalipsis es revelación de Jesucristo, para que nos pase lo mismo que al apóstol Juan, que ante tanta grandeza, magnificencia y magnífica gloria, caigamos a los pies de Jesús, rendidos en amor, rendidos en admiración, y aunque no lo estemos viendo como lo vieron los ojos del apóstol, sí, la revelación de él, Apocalipsis, quiere decir revelación, la revelación de él en nosotros nos lleve a un cada vez mayor entrega, sí, y sumisión y rendimiento de nuestras vidas a los pies de Jesús. Y esto fue para, como lo venimos diciendo, para alguien como era el apóstol Juan, ¿no? El apóstol Juan, por ahí nosotros lo vemos desde, diríamos, una plataforma muy inferior. Nosotros no nos comparamos, tenemos esa mala costumbre, ¿no? Las comparaciones suelen ser odiosas, dice el dicho, y de verdad que en este caso y en muchos casos en relación a las cosas de Dios, compararnos para menos no es lo mejor, porque justamente eso pretende dejarnos afuera de lo que estamos incluidos. Porque en lo que ahora viene, a partir del versículo 9, que es el apóstol Juan ubicándose en un plano humano, en un plano y con todas las letras, en algo plano como somos nosotros todos los humanos, eso nos muestra la accesibilidad que tiene la revelación de Jesucristo para todos nosotros. En la magnitud del libro de Apocalipsis, en la magnitud también de que Jesús se quiere revelar a tu vida también. Porque como te decía, el apóstol se manifiesta a él mismo, se describe a él mismo como uno más entre todos nosotros. Y eso es justamente para poner, y en esto ya vamos terminando por hoy, esta breve introducción a lo que va a ser entonces de lleno el estudio del libro de Apocalipsis. Esto nos pone a nosotros en un plano de accesibilidad a conocer a Jesús, sí, en una magnitud como nunca antes, cuando en este tiempo. Este es un tiempo de revelación de Jesucristo. Este es un tiempo de conocer más de cerca al Cristo de gloria, al Cristo glorificado, al Hijo de Dios, no al que se tiene remotamente en memoria como en lo humano. Hoy Él está glorificado. Él ya murió, ya resucitó y está en gloria a la diestra del Padre. Pero también está para presentarse a aquellos como el apóstol Juan, que cuando él se describe a sí mismo, primero dice: yo, Juan, vuestro hermano. Y por eso decíamos hoy que para acceder a todo esto, tenés que ser vos también parte de la hermandad, parte del pueblo de Dios. Nosotros todos éramos distanciados totalmente de la soberanía y la ciudadanía de los cielos. Dice: más a los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo, se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cada persona que ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor y su personal Salvador,
ha sido hecho un hijo de Dios. O sea, quiere decir que todos lo que hemos hecho eso, somos hermanos unos de los otros. No es una palabra para ironizarla, ¿sí? Los que ironizan las cosas de Dios, ¿sí? En forma no adecuada realmente, pero realmente ser parte de la hermandad y aún ser hermano, como se pone el apóstol Juan, como hermano nuestro, eso nos muestra lo que decíamos hoy, una accesibilidad a una plataforma de una revelación de Jesucristo en este tiempo final, cual nunca antes. Porque eso fue en definitiva lo que pasó, y en relación con los tiempos finales, lo que se nos está diciendo, ¿no? Una revelación mayor, un conocimiento más cercano para yo, decía el apóstol, decía yo, vuestro hermano, alguien que también participaba de tribulaciones, sigue diciendo, y alguien que participaba y pertenecía al reino de Dios, alguien que también estaba en la paciencia de Jesucristo. Y hablando de paciencia y de esperar, está la nuestra, la tuya, la mía, la que se termina, pero está la paciencia de Jesucristo, que es muy diferente, no es interminable, como todo lo de Él es eterno, y eso justamente era algo que estaba gustando un apóstol castigado y probado en extremo, y en ese plano él estaba, ¿no? De hermandad, de tribulación, no era el mejor momento, pero era parte y pertenecía al reino, estaba no con su paciencia ya terminadas indudablemente y seguramente, sino con la paciencia de Jesucristo, y estaba en un lugar de destierro, porque dice el versículo 9 que estaba en la isla llamada de Patmos, un lugar de destierro, un lugar de marginación, donde eran desechadas las personas y puestas allí a lo lejos, como más que en cuarentenas, pero como en cuarentenas y peor todavía. Cuentan los historiadores que además la isla de Patmos era un lugar en muchas ocasiones de trabajos forzados. O sea, así hay mucha gente hoy, ¿no? Y está atribulada, oprimida, marginada, despreciada, desechada. Así como el apóstol, bueno, es para vos también el conocer a Jesús. El que conozcas a Jesús como nunca antes y caigas rendido a sus pies y tengas una experiencia a llenura y a plenitud en este tiempo donde se habla de Apocalipsis, pero lo primero que queremos hablar que Apocalipsis es revelación de Jesucristo. Y lo último que te digo, para que vos también te sientas con accesibilidad a una experiencia espiritual, es que ese nuestro hermano, como él se anteponía, yo, Juan, vuestro hermano, dice, versículo 10, otro yo de él, dice, yo estaba en el Espíritu, y Espíritu con mayúscula. El Espíritu Santo es un regalo de Dios, es alguien que viene de parte de Dios y que es Dios mismo, Dios Espíritu, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y Él quiere venir a tu vida también. Desde el momento que le abrís la puerta a Jesucristo como Señor y Salvador, vas a pasar a ser templo del Espíritu Santo, vas a pasar a ser lleno de Él, y entonces toda esa plataforma, ¿sí? te va a dar accesibilidad a tener una experiencia con Jesucristo en persona, individualmente, y algo así tan personal como lo fue el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo para el apóstol Juan. Y seguro que si esta es tu introducción y esto se te introduce en tu cuerpo, en tu corazón y en tus huesos mismos y hasta tu tuétano, seguramente que lo que viene después, los capítulos que van a venir después de este para seguir y entrarnos en el estudio propiamente de los sucesos anunciados y profetizados en el libro de Apocalipsis, los vas a vivir no como una información meramente intelectual, sino como parte de una experiencia espiritual, que te va a dar un entorno, que te va a dar un amparo y por supuesto entendimiento en todas las cosas, en tiempos de cataclismos, en tiempos donde se sacude el mundo entero como ahora. Vos vas a tener el ancla de tu alma, el cual se llama Jesucristo. Y eso es lo que te quiero decir, y termino y cierro esta mi primera entrega sobre el tema Apocalipsis, que Apocalipsis es revelación de Jesucristo para vos. Pero vamos a estarnos encontrando próximamente, nos vamos a volver a ver para ya entrar en las secciones
¿sí?, de este libro de Apocalipsis y ver lo que se habla, por ejemplo, la gran tribulación. Ya vamos a ver lo que es la gran tribulación. La iglesia, ¿pasa o no pasa por la gran tribulación? ¿Qué es lo que va a suceder después en el cielo? ¿Cómo va a ser el fin de los tiempos? El juicio final, cuando todo se termine, cuando esta tierra se termine. Vamos a verlo todo eso, sí, pero quedamos conectados y a través de esta plataforma nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Un abrazo grande y una bendición grande de Dios también para todos y para cada uno, y para vos también. Dios te bendiga mucho.